¿Por qué luchamos con los pensamientos? Pensamientos locos, pensamientos sin sentido, que en la cual nos domina, nos mete en problemas de opresión y depresión, de manera que te orilla hasta matarte o al suicidio. ¿Cuál es el problema de la depresión, opresión? Qué terrible cómo esto se ha apoderado en la vida de cada persona en la tierra, de cada ser humano en la tierra. Qué increíble. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué sufro de pensamientos? ¿Por qué esos pensamientos me vuelven locos? ¿Por qué ese pensamiento hace que entra en un estado de amargura, de tristeza, de soledad? ¿Será que esos pensamientos te hacen chillar, te hacen llorar, te hacen desquitarte con otras personas, ponerte de malas? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos correr, hacer ejercicio, ir al gimnasio, ir de compras. ¿Qué necesitamos? ¿Unas vacaciones, unos viajes? ¿Será que eso es la solución? Mira, cuando estos problemas surgen en tu vida, normalmente la mayoría, el 99% de las personas siempre buscan una solución humana. Digo, la solución humana no es malo, pero úsalo para un bien. Úsalo para un bien. Es decir, si yo voy al gimnasio, voy a ir a disfrutarlo. No voy al gimnasio para ahí dejar la depresión o de esa manera voy a tratar de olvidarme de la depresión, opresión o de la amargura, la tristeza. No. Es como decir, yo me quiero casar para ser feliz. Mentira, te vas a meter un problema terrible. Cuando tú, cuando tú te vas a casar porque entiendes que eres libre y eres feliz y vas a transmitir esa felicidad a otra persona. Pero no es porque tú quieres una persona para ser feliz. Ese es lo peor, la peor decisión que nosotros tomamos. Vamos a mirar qué nos aconseja la palabra de Dios acerca de los malos pensamientos que nos agobia, porque en realidad te puedo decir que el 99% de las personas sufren de esos pensamientos. Acompáñame, no te vayas a ir de ahí. Estoy en Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a darle lectura al verso 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza sangre y carne? Pues también los animales tienen sangre y carne, pero se refiere más a los humanos que tenemos sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la respuesta. ¿Con quién tenemos lucha? No tenemos lucha con los humanos, con los compañeros humanos, ni contigo mismo es la lucha, ni contigo, porque tus pensamientos están dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, dentro de tu hardware, dentro de tu computadora. Así que esa lucha no es contigo, no es con la gente que está alrededor, no es con tu esposa, no es con tu esposo, no es con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con el gobierno, con la policía, etcétera, etcétera. No es la lucha por ahí. No se trata de una guerra, no se trata de una lucha de armas, de palabras. Mira lo que se trata. Aquí está la respuesta. Sino contra principados, contra potestades. ¿Quién tiene potestad? ¿Quiénes son esos principados? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos da un gran detalle. Dice Apocalipsis 12, 9, dice, y fue
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado Satanás? ¿A dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos muestra que Satanás está en la tierra con todos sus demonios. Eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Efesios: señoras y señoras, tu lucha no es contra la gente, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, los vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, 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 etcétera. No es tu lucha con el humano, es contra vuestros espirituales de maldad de regiones celestes. Es decir, contra Satanás y sus demonios. Son los que controlan las mentes de los humanos. Esa es una realidad que vivimos. Por eso, cuando usted no le entrega su vida a Dios, Satanás y sus demonios tienen la autoridad de oprimirte. Si usted no le entrega su vida a Cristo, Satanás toma el poder de su mente, lo dirige. Ahí está, lo dice en la palabra de Dios, no lo digo yo. Ahora, pero hay una solución. Regresamos para atrás en el versículo 10 del mismo Efesios capítulo 6, nos enseña, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde tenemos que fortalecernos? En el Señor, en el poder de su fuerza. Cuando usted es zarandeado de su mente, necesita a Cristo en su vida. Necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida para que Satanás no tome el control de sus corazones. La siguiente respuesta dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Respuesta clarísima. Si usted sufre de depresión o opresión, ahí está la respuesta. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué interesante. Veamos lo que dice el versículo 13. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Necesitamos todo de Dios. Necesitamos orar, necesitamos leer, estudiar, escudriñar, profundizar, indagar y practicarlo y obedecer a Dios. Entrar en oración, compartir el evangelio con alguien más, estar conectado 24 horas con Dios. ¿Cuándo te va a atacar el espíritu de demonio en tu vida? Nunca. Versículo 15 dice así: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí está la respuesta. Dice la palabra de Dios: apóyate de la palabra de Dios. Apóyate, cree en lo que dice la Biblia. No crees en los sueños guajiros. No crees lo que diga tu mente. Cree lo que dice la palabra de Dios. Confía lo que dice la Biblia. Cree lo que dice. Por eso es necesario a todos los humanos de la tierra. Dios le dio entendimiento, inteligencia. ¡Qué increíble! Impresionante. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice:
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Qué increíble lo que dice la palabra de Dios. Si a usted le falta sabiduría, pídale a Dios, que la cual la da abundantemente, sin reproche. Versículo 6 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahí está. ¿A dónde pega? ¿A dónde nos pega el maligno? Nos pega en el cerebro. Es unos dardos, es un juego de maligno. ¿Cómo lo podemos pagar? Sobre todo tomar el escudo de la fe. Es decir, cree lo que dice la Biblia, cree lo que dice la promesa, apóyate de ahí. Si tú te apoyas de ahí, garantizado que los demonios salen de tu cabeza. Garantizado. Dice el versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante. Tomad el yelmo. El yelmo significa, entre más estudias, entre más se leas, entre más escudriñas, entre más te entregas con la palabra de Dios, estudiando. Mira, yo conozco personas que estudian de 3 a 5 horas diarias. Esa persona está, pero al 100. Está como una navajita de rasurar, que no nadie lo puede tocar. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el Espíritu? La palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede tener el Espíritu Santo si no tiene la palabra de Dios en su cerebro? Entre más estudias, entre más te aprendes versículos de memoria, entre más entiendas, entre más lo practicas, el Espíritu Santo de Dios está contigo. ¿Y quién te va a atacar de la mente? Nadie. Fuera depresión, fuera opresión. Versículo 18. Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¡Wow! Ahí está la respuesta, mis queridos amigos. Orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica en el Espíritu, es decir, lo que tú piensas, nadie lo sabe. Por eso una persona que está oprimida, está triste, está amargada, está llorando, pues nadie le puede ayudar, porque nadie conoce sus pensamientos. Tú necesitas a Cristo en tu corazón, necesitas entregarle tu vida a Cristo. Apóyate de Él. Deja que la sangre de Cristo te limpia todo pecado, que Cristo te cubre, pero tú tienes que pedírselo. De nada me sirve que yo estoy de rodillas, estoy orando por ti, pero la decisión es tuya, porque Dios no obliga a nadie. Dios deja que nosotros desarrollemos con el libre albedrío. Mi querido amigo, si tú estás sufriendo de opresión, de tristeza, de soledad, yo quiero que sepas algo. Hoy Cristo te llama, porque Él te ama y te quiere sanar de la opresión. Que Dios te bendiga grandemente.